Al margen de eso, o relacionado con esto, pero con los conflictos y las movilizaciones y las represiones constantes que vemos en la Ciudad de Buenos Aires y en general, hay como un salto en la política del gobierno, que es decir, bueno, a los que se manifiestan y a los que lo quieren cubrir, también. Que de a poco es como que va avanzando. En un momento, recuerden que en un momento nos impactaba que no quieran dejar a los jubilados y jubiladas que se manifiesten todo, como por ejemplo pasó durante todo el menemismo, que no le aumentaban nada, pero tampoco... Bueno, los batatas, como decía Norma Plack, a veces le daban, pero no era una cosa como esta. No. Ahora es sistemático, aparte, no sé si yo que trabajo por Congreso, los miércoles es un despliegue como si cuando fuera la guerra. Cuando se aprobó ya te dejamos a gusto, cuando se aprobó la ley de glaciares en el Senado, la media sanción, yo fui al programa que le agradezco, Osvaldo Quiroga, que está en la radio, está ahí nomás. Y cuando fui, había 6 o 7 personas esa noche y 70 policías de civil y un montón de... O sea, era una cosa delirante para la gente que había ahí. Pero ahora también se sumó la prensa. Esa es la novedad de este gobierno. Claro, Fernando, porque bueno, es como la constante, ¿no?, de estos últimos años. La represión de periodistas que hacen coberturas de calle, sobre todo. Algo que ocurre especialmente desde la llegada de Milei y Bullrich al gobierno nacional. Y también Jorge Macri en el de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Igual no es que con otros gobiernos no pasara, ¿no?, gobiernos de otro signo político, o que no pasen en las provincias donde gobiernan otras fuerzas políticas, ¿no? Pero llama la atención que en el centro político del país, donde últimamente es donde más suceden ataques contra periodistas por parte de las fuerzas represivas, ¿no? Para ir a ejemplos cercanos, bueno, esto que contabas un poco, a ver si se acuerdan, la semana pasada, en el marco de la cobertura de una protesta de activistas de Greenpeace en el Congreso, cuando empezaba el tratamiento de la reforma a la ley de glaciares, bueno, recordarán cómo fue empujado, golpeado y detenido por la Policía Federal el camarógrafo del canal América 24, Facundo Tedeschini. Sí. Generó tal escándalo que, no sé si se acuerdan, que hasta Patricia Bullrich tuvo que declarar que bueno, el policía agresor va a ser sumariado y todo. Y ahí incluso quedó, Florencia Arieto quedó medio en Orsay, no sé si se acuerdan. Porque mientras Bullrich decía eso, ella decía, no, porque fue un delincuente, actuó no sé cómo, qué sé yo. Bueno, Arieto, que hizo otro papelón ahora esta semana. Eso te iba a decir, en Lustramax, tratando de bloquear la entrada de un trabajador que tiene un fallo de la justicia que dice que tiene que entrar. Un delegado que tiene que entrar a trabajar. Me da risa porque, digamos, ella es del movimiento empresarial antipiquete. Antibloqueos, claro. Bueno, era como una especie de piquete unipersonal que ella hacía tipo Patovica, que para que no entre un delegado. Era una imagen es una imagen patética y grotesca, inclusive uno se puede reír un poco, pero es grave lo que hizo, ¿no? Sí. Muy grave. Para la senadora o senadora, es diputada de la provincia, o sea, en la provincia de Buenos Aires es grave lo que hizo, no sé qué consecuencias tendrá, pero es muy grave. Y aparte ilegal, porque hay un fallo judicial a favor Está impidiendo que se cumpla un fallo judicial, digamos, ¿no? Exactamente, bueno. Pero volviendo al tema de la prensa, en la marcha de los miércoles, como decías vos, Celeste, de jubilados y jubiladas, una constante. La movilera del Destape, por ejemplo, Lula González. Es blanco permanente Lula, de gases. Un abrazo grande. Incluso en sus redes sociales ella tiene una foto de un hidrante tirándole un chorro de agua en el Congreso, porque es lo que le está pasando en su trabajo todo el tiempo. Y por supuesto, bueno, yendo más atrás, el caso más emblemático, que es el del fotoreportero Pablo Brillo, herido de muchísima gravedad por un proyectil disparado por un gendarme a su cabeza en marzo del año pasado. Ya va a ser dentro de poco un año. Pablo sigue en recuperación, avanza su mejoría. Esta semana hubo una novedad muy importante en la causa contra este gendarme, que es Héctor Jesús Guerrero, porque bueno, está cada vez más cerca del juicio oral y público, ¿no? Porque bueno, está procesado por el delito de lesiones gravísimas agravadas por el abuso de fuerza en carácter de miembro integrante de las fuerzas de seguridad, que es la carátula de la Cámara Federal de Casación Penal, ¿no? De lo que está acusado. Lo que desestima además la versión de Patricia Bullrich en ese momento, que buscaba encubrir la acción de este y de gendarme hecho contra... se llega al juicio justamente y exclusivamente por la labor de fotoperiodistas, o sea, del registro de trabajadores y trabajadoras que consiguieron las imágenes, porque si hubiera sido por Bullrich, claro, tal cual, claro. Es un punto muy importante. Para este miércoles, en esta semana, bueno, hubo una movilización de los obreros de FATE a la Secretaría de Trabajo, ¿no? Porque bueno, se vencía la consignación obligatoria, dispuesta por la misma Secretaría. Bueno, fueron recibidos con una represión brutal. Fueron las imágenes del miércoles al mediodía en todos los noticieros. Represión sin ninguna justificación. Policía de la ciudad era eso, ¿no? Policía de la ciudad y federal, ¿eh? Sin mediar palabras ni advertencias, juntos. Y una represión que tuvo su capítulo específico contra móviles y periodistas de calle, entre ellos el móvil de La Izquierda Diario. Por eso nos comunicamos con Lucho Lucero, que es uno de los cronistas de La Izquierda Diario, que sufrió este ataque represivo en la marcha de FATE. Nos contaba cómo fue. Estábamos ahí preparando los equipos, ajustando los micrófonos y fue una embestida de la infantería de la policía de la ciudad
con escudos, gases lacrimógenos y el carro hidrante tirando chorros de agua. Todavía no había comenzado la actividad. Además había una audiencia en el Ministerio de Trabajo convocada por el Estado Nacional. Y bueno, avanzaron lo que fue muy evidente como el primer foco de ataque fuimos la prensa, que estábamos ahí adelante, y cuando yo intento filmar esa embestida, ahí me dan un palazo en la mano, me tiran el celular al piso, me dan otro palazo en el hombro, y me tiran gas. Lo que pasa es que el gas no me dio en la cara de lleno porque yo cuando me dan el palazo me caigo, se caen los equipos y a mi compañera Silvana le dan directamente en la cara con el gas y también un palazo en el brazo cuando se quiere proteger. Bueno, escuchábamos a Lucho Lucero, cronista callejero de La Izquierda Diario. Le consultamos también su opinión sobre esta modalidad de represión a periodistas. Nos decía esto. Lo que es evidente de esta represión es que quieren que la prensa, en primer lugar, nos muestre lo que está pasando, no podamos reflejar la situación que se estaba dando en ese momento, pero me parece que también lo que buscan ocultar es lo que vamos a cubrir. Muchas veces se trata de sectores de trabajadores que muestran resistencia y predisposición a luchar, y eso es lo que el gobierno no quiere que salga a la luz, que se vea. Bueno, le agradecemos el testimonio al cronista de La Izquierda Diario, Lucho Lucero. Y sobre esto último que nos decía, bueno, recordemos que en el último mes la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, intentó imponer una especie de protocolo para cronistas de calle que limita las posibilidades de cobertura en marchas y protestas, ¿no? Como esa especie de corralito que quiso imponer. Finalmente, hasta el momento no se logró, pero es muy obvio que buscan desplegar operativos represivos lo menos visibles que puedan para evitar después pruebas que expongan delitos que cometen las fuerzas de represión, ¿no? Un poco esto que decía Celeste hace un ratito, ¿no? Para cerrar, hay una cuestión muy importante que se incorporó a la ley de reforma laboral. Tiene que ver con esto, que es la derogación del Estatuto del Periodista. Algo que tanto el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que es el CIPREVA, como el Foro del Periodismo Argentino, que es FOPEA, bueno, definen como una regresión histórica porque significaría... FOPEA, que no es la Internacional Comunista. No. O sea, y hay un frente muy transversal defendiendo el Estatuto del Periodista. Sí, de hecho, cierta cercanía con el Grupo Clarín en algún momento. Sí, casi, claro. Bueno, ellos definen que es una regresión histórica porque significaría un grave retroceso para la libertad de expresión y el derecho a la información, ¿no? Bueno, entre muchas cosas, esta derogación del Estatuto del Periodista le resta mecanismos de libertad de expresión a los periodistas ante la línea editorial del medio para el que trabajan, ¿no? Y hasta directamente, bueno, condena a actos de censura, sumado que, bueno, precariza mucho más las condiciones concretas de la labor periodística, ¿no? Bueno, esto en el marco de un gobierno que además pregona arengas como no odiamos lo suficiente a los periodistas, ¿no? Habilitando ataques de otros libertarios, como el que sufrió esta semana Lucas Román de Futurock, ¿no? Sí, lo vi, sí. Bueno, que fue un ataque igual también motorizado por un discurso homodiante de Milei y sus seguidores, ¿no? O sea, solidaridad con él, ¿no? Le mandamos solidaridad, por supuesto, a Lucas Román, ¿no? Así que bueno, estamos ante gobiernos que eligen como blanco al periodismo que no es obsecuente. Creo que es un síntoma de debilidad porque si las cosas marcharan acorde al plan, no tendrían nada que esconder.